Muy bien, equipo, en este video vamos a hablar sobre suplementación y vamos a hacerlo desde un punto de vista o de un abordaje extremadamente general. No vamos a hablar de forma específica sobre X o Y suplementos, sino que vamos a hablar sobre si es necesaria la suplementación para algo, tanto si eres un atleta como si eres una persona que solamente quiere mejorar su físico y su salud, como si eres una persona que no entrena. Y la verdad es que yo antes estaba bastante a favor de muchos suplementos. Yo era el tipo que se compraba todas las semanas magnesio, que se compraba todas las semanas melatonina, que se compraba todas las semanas zinc, que se compraba todas las semanas distintos suplementos. Y poco a poco, con el tiempo, con la erosión y con el ir aprendiendo un poquito más sobre entrenamiento y sobre nutrición, cada vez me voy dando cuenta más de que los suplementos en el 99% de los casos son algo completamente innecesario. ¿A qué me refiero con que son algo completamente innecesario? Vamos a mencionar algunos simplemente para que se entienda el punto. Si tú llevas una alimentación medianamente coherente, por ejemplo, con medianamente coherente me refiero a que comas alimentos de verdad, de origen natural, que sean alimentos que puedas ver en la naturaleza. Si comes, por ejemplo, pollitos, si comes, por ejemplo, huevitos, si comes arroz, si comes ese tipo de alimentos, si cometes grasas mono y poliinsaturadas, como por ejemplo la del aguacate o la palta, como la conozcas, si metes ácidos grasos, como por ejemplo los de algunos pescados alguna vez por semana, como la del salmón, por ejemplo, realmente es que suplementos como por ejemplo el magnesio no los necesitas. Ya en el 99% de los casos tu alimentación es así, medianamente coherente, vas a terminar metiendo todo el magnesio que necesitas solamente con la comida. Suplementos con el zinc, más de lo mismo, terminas metiendo todo el que necesitas simplemente con la comida. Y esto pasa realmente con la mayoría de suplementos que conocemos hoy en día. Suplementos como por ejemplo para dormir mejor, como por ejemplo la melatonina. Lo que termina por pasar es que si tú tienes unos buenos hábitos antes de acostarte a dormir, vas a segregar muchísima más melatonina de lo que te la va a segregar una pastillita. Y realmente si tú te dependes de esa pastillita para dormir, el día en que no la tengas, así sea simplemente por efecto nocebo, no vas a poder conciliar el sueño de forma adecuada. También muchas veces la melatonina termina generando un mal hábito de sueño en el sentido de que genera picos muy altos de melatonina en sangre en un momento en específico, en un momento puntual, que después caen demasiado abruptos y termina haciendo que si bien duermas, no tengas una buena calidad de descanso muchas veces. Entonces también hay que estar muy atento con cuál se compra. Y si ya nos vamos a suplementos como por ejemplo la creatina, la proteína en polvo, si tú comes medianamente bien, como ya te mencioné, realmente la proteína en polvo termina siendo completamente innecesaria. Es que ya vas a terminar llegando a tus requerimientos de proteína solamente con la comida. De hecho, en mi caso en específico, yo me paso de la cantidad de proteína que necesito solamente con la comida. O sea, no es que me cuesta llegar, no es que llego al ras, no, es que me paso sin querer de la cantidad de proteína que realmente necesito. Entonces la proteína en polvo, si tu alimentación es medianamente coherente, vas a terminar llegando. Si tu objetivo es perder peso y perder grasa, una de las principales claves es que tú no sientas que estás en un déficit calórico. Una de las principales claves es que tú no sientas que comes poquito. Y el meter comida sólida, el meter comida de verdad, es justamente lo que tiene, el que no sientes que come poquito porque estás masticando, estás comiendo, y el aporte nutricional de esto es mucho mayor realmente al de un polvito, al de un suplemento de proteína en polvo. De hecho, hay suplementos que su uso en formato de suplementación no tiene nada que ver con la importancia que tiene a nivel de salud cuando lo consumes alimenticio, como por ejemplo el calcio. La suplementación de calcio está muy contraindicada hoy en día y hay mucha gente que se mete suplementación de calcio sin la necesidad de un récipe de absolutamente nada, sin tener ninguna patología de base como una estripación de las glándulas paratiroideas, por ejemplo, y simplemente se mete suplementación de calcio porque sí. Y realmente la suplementación con calcio hoy en día está extremadamente contraindicada porque se ha asociado muchísimo con enfermedad cardiovascular. Cosa diferente a lo que sucede cuando consumes una cantidad muy alta de calcio a nivel alimentario. Básicamente porque esos picos agudos de calcio en tu organismo, sin necesidad, porque cuando comes, ese calcio se va liberando de forma gradual. Cuando lo metes en forma de suplementación, hay un pico, un alza muy grande en calcio en tu organismo. Esa alza tan grande termina generando alteraciones a nivel de salud que no sucede, como te digo, cuando simplemente comes alimentos ricos en calcio. Entonces, muchos de los suplementos que realmente conocemos terminan siendo completamente ineficientes, terminan siendo peores que simplemente la comida, termina generando de menos grado de saciedad y termina siendo más malos para ti que solamente comer y disfrutar un poquito más de la comida. Suplementos como por ejemplo la creatina, que es el suplemento más estudiado que existe, si te soy honesto, la mayoría de personas no nota absolutamente nada más que un efecto placebo. Si es que me siento que me recupero un poquitito mejor cuando lleva una semana tomando creatina. En una semana tú no vas a notar absolutamente nada porque todavía tus reservas de fosfato no están completamente llenas. Por consecuencia, todo lo que tú digas que sientes cuando tomas creatina o que dejaste de tomar creatina hace una semana y por consecuencia ya te sientes peor, eso es simplemente un efecto placebo. En la mayoría de los casos tú no vas a notar en lo absoluto el efecto de la creatina. Y hoy en día la creatina se está
recomendando muchísimo para patologías a nivel cognitivo. Y eso está buenísimo. Pero también hay que entender de que no es mágico. O sea, si la creatina, por ejemplo, te curara el Alzheimer, pues básicamente ya se hubiese metido como tratamiento principal hace muchísimos años. No es el caso. Si la creatina realmente tuviera un efecto tan absurdamente grande a nivel de cognición, a nivel de concentración y de memoria, ya se habría vendido como un tratamiento milagroso hace muchísimo tiempo y su precio sería muchísimo mayor al que es actualmente. No es el caso. Si bien son buenos, son eficientes, suplementos como la creatina no son mágicos. No tienen un efecto extraordinario. Entonces, si te sobra el dinero, si tienes la posibilidad de comprártelo, bien. Pero el problema está en que muchas veces las personas gastan el 10% de su sueldo, gastan el 5% de su sueldo mensual en comprar un suplemento que realmente no les va a traer ningún tipo de beneficio. Entonces, si es el caso, no gastes tu dinero sin necesidad. No necesitas ese suplemento para mejorar. No necesitas literalmente nada que no sea dormir bien, estar tranquilo con tus decisiones y con tu día a día, que eso te va a permitir dormir bien y va a bajar tus niveles de cortisol, comer bien y entrenar bien. Con eso es más que suficiente. Y con eso ya vas a tener el 99% del trabajo hecho. Y si eres un atleta de alto rendimiento y no tienes altos recursos para costearte ese tipo de cosas, realmente es que no tiene sentido que lo hagas. Enfócate en entrenar mejor, en esforzarte más en tus entrenamientos, en descansar bien. Y como te digo, para descansar bien va a tener muchísimo más impacto lo que haces antes de dormir, los hábitos que tienes, el nivel de estrés que tú tengas en tu día a día, que si te tomas 500 miligramos de citrato de magnesio antes de dormir o que si te tomas melatonina de liberación lenta antes de dormir. Entonces es preferible que ese dinero te lo ahorres y te centres en lo fundamental, en estar tranquilo, en tener una vida tranquila, en tener unos niveles de cortisol bajos y al mismo tiempo en entrenar bien, comer bien y dormir bien. Cada vez que aprendo un poquito más, que veo más estudios, que veo más metaanálisis, que veo más en el mundo del entrenamiento y la nutrición, porque nadie nace aprendido. Como te digo, las opiniones de las personas van cambiando a lo largo de los años. Cada vez que veo más y que aprendo más cuenta me doy de que son cada vez menos necesarios los suplementos. Y que es preferible que ese dinero simplemente lo ahorres o lo inviertas y lo gastes en cosas que en verdad te llenen, en salir con tus seres queridos, en disfrutar un poquito más de la vida, o simplemente meterlo en un fondo de inversión para tu jubilación. Si tú por lo menos todos los meses te gastas 20,000 pesos chilenos, $20 en creatina, simplemente tomas eso, lo inviertes en un fondo para tu jubilación que te genere un 8 o 9% de rentabilidad anual y ya con eso te vas a sorprender y le vas a sacar muchísimo más beneficio de aquí a 20 años que haber estado tomando creatina durante 20 años. Espero te haya servido.